Esta semana en Cuadriga, Rusia y Occidente, ¿un nuevo comienzo? A pesar de las tensiones entre Occidente y Rusia, hay gestos de reconciliación. La canciller federal alemana Angela Merkel visitó al presidente ruso Vladimir Putin en Moscú. Ambos reafirmaron la necesidad de que el conflicto en Ucrania se solucione a través de cauces diplomáticos. Poco más tarde, el secretario de Estado estadounidense John Kerry visitó a Putin en la primera reunión de ambos en 2 años. Hablaron sobre todo de las sanciones contra Rusia, pero también de las guerras en Siria y Yemen y el conflicto nuclear con Irán. ¿Suponen estos gestos realmente la ruptura del hielo entre Occidente y Rusia? Cuadriga, la tertulia internacional desde Berlín. Con ustedes, Jenny Pérez Schmidt. Hola, ¿cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a esta edición de Cuadriga, hoy con un tema tan espinoso como necesario. A 70 años del fin del nazismo y también con contenciosos como el de Ucrania, lejos por resolver, nos preguntamos si es posible un acercamiento real entre Occidente y Rusia. Y para esa sola pregunta tenemos 3 opiniones bien distintas. Y atención que al final del debate quizás usted cambie la suya propia. Gracias por acompañarnos en Cuadriga. Pasamos a presentar inmediatamente a nuestros 3 distinguidos protagonistas del debate de hoy. Comenzamos con Rosalía Sánchez. Rosalía es periodista española actual, corresponsal en Berlín de la radio COPE y del periódico El Mundo. Rosalía es categórica y dice que mientras Putin siga allí no habrá acercamiento. Alexandra Sitenko, politóloga procedente de Kazajstán, especialista en relaciones entre Rusia y Latinoamérica. Alexandra responde que un acercamiento no solo pasa por Putin, sino también por Occidente. Y Bernd Picker, politólogo alemán y periodista del diario berlinés Die Tageszeitung, para ver la clave en el acercamiento entre las partes pasa por nuevos movimientos en Ucrania. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí y a ustedes por sintonizarnos en su casa. Recuerde que puede participar en el debate, por ejemplo, a través de nuestra cuenta de email cuadriga@dw.de, también en nuestras cuentas de Twitter y de Facebook en Deutsche Welle. Comenzamos. Rosalía, si Putin, en tu opinión, es el obstáculo para el acercamiento, ¿es entonces el responsable del alejamiento con Occidente? Sí, bueno, quizá haya que decir primero, yo estoy segura de que desde Occidente se podrían haber hecho mejor muchas cosas, ¿eh? No es que sea el único responsable, pero sí, Putin es el que toma la iniciativa de convertir una situación de malestar geopolítico, de alguna forma, en un conflicto realmente, ¿no? Y la invasión de Crimea responde, es una violación del derecho internacional y él es el que toma la iniciativa. Desde ese punto es el responsable. Positivamente, ¿no será él quien propicia el acercamiento con Occidente desde tu perspectiva, entonces? Bueno, cuando le empieza a doler mucho el zapato, yo estoy segura que a él le puede interesar el acercamiento. Seguramente no es un acercamiento sincero y de corazón, pero sí un acercamiento estratégico y en todo caso un acercamiento muy valioso. Vemos a Alexandra, también sabemos que tiene una opinión disímil de eso, pero antes de entrar a aquello quisiéramos avanzar un poco, contrastar el debate. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe en este alejamiento a Occidente? En el conflicto, primero el Occidente convirtió, en mi opinión, varios errores. Un error grave fue cerrarle todas las puertas a Rusia. Por ejemplo, quitar a Rusia del G8, quitarle el voto en el Consejo de Europa, del Consejo Europeo, y también suspender la colaboración en el Consejo Rusia y la OTAN. Pero eso es la OTAN. Muy breve, ¿Rusia ve o la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos como en un mismo ente, en un mismo actor, o necesariamente hace diferencias? Porque el discurso de la OTAN necesariamente ha sido bien duro desde el principio, ¿no? Sí, hay diferencia. En el discurso intelectual en Rusia, de hecho, hay muchas diferencias cómo se define Europa. ¿Qué es Europa? De hecho, se habla sobre una falsa Europa, una buena y una mala Europa. La OTAN y los países miembros de la OTAN es la falsa Europa, la mala, y la Europa como categoría en sí es buena, es un ideal para Rusia, pero la Unión Europea y los países miembros de la OTAN es mala Europa para Rusia. Bernd, ¿vemos de alguna manera alguna sintonía entre esta visita de Kerry, por un lado, esta visita de Angela Merkel, estas palabras o gestos, y por otro lado el discurso de Jens Stoltenberg ayer respecto a esta amenaza que no señaló, dijo cómo, pero sí en caso si Rusia llegara a desplegar, dice Stoltenberg, las armas nucleares en Crimea? ¿Vemos alguna sintonía de alguna manera y una estrategia detrás de parte de estos 3 entes occidentales respecto a Rusia?
Lo que yo veo es que ellos no quieren perder más la cara, ¿no? De alguna manera han permitido que todo eso pase. La respuesta ha sido, en la vista de muchos conservadores, muy débil, en vista de otros, muy beligerante, pero de todas maneras no ha logrado parar la iniciativa de Putin, tanto en la Ucrania como en Crimea. Entonces tiene que hacer algo para no perder la cara más, ¿no? Pero al final vemos ahora un conflicto congelado ahí, en la Ucrania, que no hay movimiento, y eso es lo que Putin quería en este momento. Tú dices movimientos, Rosalía decía, Putin tiene mucha responsabilidad, quizás es el mayor responsable, y dice también hay elementos en Occidente que hay que considerar. ¿A quién culpamos nosotros para decir y para ver de alguna manera hasta dónde han llegado las cosas entre estos dos actores? Yo estoy en este caso para el inicio de toda la crisis. Estoy con ella, que el culpable es Putin, ¿no? Con su política agresiva allá, porque al final la gente misma, el pueblo de Ucrania quería aliarse más con Europa que con Rusia, ¿no? Tal vez no fue muy elegante como Europa manejaba la crisis, está bien, pero la agresión, incluyendo militar, fue de Putin. Pero en esa poca elegancia, discúlpame, ¿no pudo haber cometido errores Occidente? Claro que sí. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? En el contrato de alianza de Ucrania con Europa, fue muy claro que la función de Ucrania de ser una puente entre Rusia y Europa no se podría dar así como sería el rol natural de Ucrania, que por su posición geográfica y estratégica necesita buenas relaciones con ambas partes. Y un poco este camino se cortó. Pero por otro lado, eso fue negociado con Ucrania, con el entonces presidente Yanukovych incluso. Solo que él, poco antes de firmar, ya no quería más, ¿no? Entonces, errores sí, pero culpa no. ¿Culpa? ¿Errores? ¿Cómo lo ves tú, Alexandra? Errores del Occidente, por supuesto, son errores de índole diplomático, son errores de índole geopolítico, porque la geopolítica en sí no fue considerada, no fue considerados en la formulación del acuerdo de asociación que se le ofreció a Ucrania, no fueron considerados los lazos históricos tradicionales que unían Rusia con Ucrania durante muchos años. Tú hablas a esa asociación de Ucrania para el bloque de la Unión Europea, que esto desencadenó la caída de Yanukovych, haciendo un poco de historia. ¿Esa Ucrania, la situación de Ucrania, fue la gota que derramó el vaso, en tu opinión? Sí. ¿Lo habíamos hablado de alguna manera antes de cámara? Sí, ¿Qué pasó antes, un poco, para decir hasta este nivel que llegaron las cosas respecto a Ucrania? Bueno, yo diría que el conflicto en sí, como tal, comenzó mucho más antes. Comenzó en 2004, que hasta 2004 las relaciones se desarrollaban de manera positiva para ambos lados. Pero a partir de 2004 se puede hablar de un cambio que se debe primero a las revoluciones, ¿cómo se llaman las revoluciones en Kirguistán, primero en Georgia en 2003, en Ucrania en 2004, en Kirguistán en 2005, que fueron apoyadas y financiadas por los países del Occidente. Eso no es un secreto, todos lo saben, y eso fue la primera provocación hacia Rusia. Entonces, ¿tú dices que fue Occidente el que rompió ese status quo establecido después de la Segunda Guerra? ¿Sí? No, todavía no podemos hablar de un status quo, pero de una cierta provocación, de un deseo de mover los países cercanos a Rusia al lado de la Unión Europea. Sí. Rosalía, ¿a ti no te gusta lo que dice Alexandra? ¿Qué pasa? No, lo dice perfectamente, y es lo mismo que dice Putin. Es decir, tal como Putin ve el mundo, Occidente accedió a un pacto tácito después de la caída del muro de Berlín. La OTAN no iba a moverse más allá, y él considera que ese pacto tácito, que no está escrito en ninguna parte, pero que así se entendió, se ha incumplido, en el sentido de que la OTAN está moviéndose hacia allá. Pero Putin no cuenta en su visión autoritaria de lo que es la antigua Unión Soviética con que esos estados tienen voluntad propia, y quizá por su propia voluntad deciden aproximarse más a la Unión Europea porque consideran que en ese momento les interesa. Entonces, eso que él lee como que Occidente, porque es cierto que a nivel académico sí que se diferencia la OTAN, Estados Unidos, Alemania, que está haciendo un papel valiosísimo. Pero Rosalía, cuando media financiamiento es algo, una herramienta concreta, un instrumento, como señala, eso va más allá de una voluntad de un país, ¿o no? Eso también se llama tentación, podríamos llamarlo de esa manera. Claro, es que en el mundo actual en el que vivimos no mantenemos, digamos, el status quo de las situaciones a base de tropas. En el mundo en el que vivimos cambiamos el status quo a nuestro favor, naturalmente, siempre que podemos,
a base de hacer atractivo comercialmente o económicamente un acercamiento. Es la forma en el que este siglo XXI se relacionan los países entre sí. Es perfectamente legítimo. No, y además, a mí no me gusta nada este argumento de que todas estas revoluciones financiadas por el Occidente, ¿no? Primero porque no es cierto en el sentido que eran movimientos originales, ¿no? Claro que recibían algún apoyo, pero si lo vemos con la historia de América Latina, ¿no? América Central, Nicaragua, los sandinistas en los 70, era un movimiento original de Nicaragua. Recibía financiamiento de Cuba, apoyo de la izquierda a nivel mundial, de la Unión Soviética, pero sin embargo no era una marioneta de ellos, sino un movimiento original. Y con todo el derecho, los nicaragüenses decidieron hacer una revolución contra un dictador. Y los ucranianos tienen el mismo derecho. De acuerdo, pero también habría que ver cuánto cambia la situación cuando media dinero suficiente de por medio para llevar a concretar una revolución, en este caso, que es lo que tú alegas, Alexandra. Y además, importantes también otros factores. Otros factores son, por ejemplo, la ampliación de la OTAN, la ampliación oriental de la OTAN, que comenzó en 1999, fue profundizada en 2002, en 2007. Por supuesto, Rusia, que tiene todavía desde los tiempos de la Unión Soviética un sentimiento crónico de paranoia, de ser rodeado de amigos, que eso todavía queda desde los tiempos de Guerra Fría, se sintió amenazada. Bueno, ahora nos quieren rodear. La OTAN no nos quiere rodear. Además, la Unión Europea, con su política también de ampliación hacia el Oriente, en 2004, cuando 10 países, 8 de los cuales antes pertenecían al bloque oriental, se hicieron miembros de la Unión Europea. Eso todo creó un sentimiento de paranoia y de inseguridad adicional para Rusia. Que explotó también muy bien, hay que decir el Kremlin, y explotó muy bien también Putin. Se sintió traicionada, simplemente. Si ustedes hablan con los rusos, dicen, nosotros nos sentimos traicionados. Nosotros teníamos buenas intenciones, pero ¿qué es lo que recibimos de vuelta? Bueno, ¿Qué recibieron? Pleno miembro del G8. Pleno miembro del Consejo OTAN-Rusia, ¿no? No pleno, no pleno. Bueno, pues todos los canales de negociación se ha reconocido como otro poder. Tal vez un error, claro, hablar de algunos oficiales de la administración estadounidense de Rusia como un poder regional, ¿no? Eso, claro, es una humillación de alguna manera porque no refleja la autoestimación de Rusia, claro. Pero eso es retórica al final, ¿no? Y no justifica un conflicto armado, por favor, ¿no? El conflicto. Pero además de eso, Polonia quería ser miembro de OTAN porque la experiencia que Polonia ha tenido con Rusia es una experiencia de dominación total, ¿no? Entonces buscaban un poco la protección de OTAN. Yo personalmente, a mí me hubiera gustado que OTAN en el momento del fin de la Guerra Fría deje de existir, claro, ¿no? Pero en el momento que siga existiendo, todos los países que quieran, hay procedimientos como asociarse y si quieren, lo hacen, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué es lo que iba a decir? Iba a decir que, sí, ya que estás hablando sobre las iniciativas que tuvieron lugar en los años 2001, 2002, el Consejo de la OTAN, miembro del Consejo de Europa, fueron iniciativas de Putin. O sea, todo eso tuvo lugar durante el primer mandato de Putin. Entonces, él se esforzó por profundizar la cooperación con el Occidente en general. De hecho, fue el primer jefe de Estado que llamó a George Bush después de los atentados del 11 de septiembre, y le dio el pésame y prometió apoyo de Rusia. Dejó usar el espacio aéreo, acordó con los países de Asia Central usar las bases militares por parte del ejército estadounidense. O sea, hubo deseo de colaborar, pero lo que pasó después lo revertió. Bien, lo de Ucrania, estamos hablando de este acercamiento probable o no, de acuerdo a lo que concordemos aquí en este debate entre Occidente y Rusia. Respetar los acuerdos de Minsk es lo que sobre todo le exige los Estados Unidos a Rusia, y en parte de esos acuerdos también le exige concretamente a Moscú, Occidente, que rechace la acción de los separatistas prorrusos presentes en el este de Ucrania. Bueno, hubo apretón de manos, hubo gestos entre Kerry y Putin allá en Rusia, pero de este pedido todavía nada. En el encuentro del secretario de Estado estadounidense John Kerry con el presidente Vladimir Putin el martes, se habló sobre todo de la crisis en Ucrania.
Los separatistas siguen recibiendo armas y entrenamiento, y el resultado son los actuales combates. Creemos que estos combates deben finalizar, sin importar quién los haya comenzado. Un informe publicado recientemente, cuyo autor es el opositor recientemente asesinado Boris Nemtsov, pone al Kremlin en aprietos. Según Nemtsov, más de 200 soldados rusos han caído en los combates. Una prueba de la fuerte implicación de Rusia en el conflicto, negada constantemente por el Kremlin. Bueno, antes de profundizar en ese dato de la participación militar rusa en el este de Ucrania, quiero puntualizar algo brevemente contigo, Rosalía. Tú decías que mientras esté Putin en Rusia no va a haber acercamiento. ¿Hay algo que nos permita pensar que si no está Putin puede haber una opción política más liberal quizás? Te lo pregunto sobre todo tras el asesinato del líder opositor. Sí, vamos a ver. En estos momentos el conflicto está, como decíais, congelado, está bloqueado. Lo que no es un fracaso, porque ha habido momentos de escalada hacia la confrontación que permitir decir que está congelado es yo creo que hay que reconocer ya un éxito diplomático. De ahí en adelante, ¿hará falta que se vaya Putin? Bueno, también estamos a las puertas de una elección en Estados Unidos donde posiblemente también haya otro presidente y la administración nueva que venga en Estados Unidos, pues ahí yo creo que habrá oportunidad también de que tome posiciones y desbloquear. Pero sí, mientras esté Putin, precisamente por la psicología de este personaje, por su visión del mundo, por su concepción de lo que es Rusia en el mundo y por una necesidad de reconocimiento que parece tener, es casi una necesidad más psicológica que geopolítica real, pues va a ser muy difícil. Mucho teatro tendría que hacer Occidente con Putin para realmente que eso se despegue de ahí. Y lo que está claro es que yo no veo hoy por hoy a Putin diciendo de acuerdo, nos retiramos de Crimea. Esto no va a ocurrir. ¿Esto pasa también por el perfil de Putin necesariamente o tiene que ir más allá de la forma de entender la política de parte de los rusos? Primero lo que quiero destacar es que Putin, por ahora, garantiza la estabilidad política en Rusia. Y una Rusia fuerte, en mi opinión, es mejor también para la Unión Europea tener al lado una Rusia fuerte que una Rusia débil y caótica. Segundo, que Putin no es la única persona. Ahora parece que como si Putin fuera el principal ideólogo, como si fuera la única persona que crea visiones, que tiene visiones y que solo Putin viviera en Rusia, que no hubiera otra gente. Él también está rodeado de ideólogos, de intelectuales. Hay grupos como sabemos, conservadores. Putin es realmente arriesgado, diría yo. No solo difícil, yo creo que llega a ser arriesgado. Sí, es difícil. Pero mencionaste su visión del mundo. No es solamente su visión. Tenemos a Dugin, tenemos a otros ideólogos importantes a que también muchas veces se refieren los políticos. O sea, no es solo Putin que crea ideología. Eso es lo que quería decir también, Rosalía, es un poco lo que representa esa figura, ¿no? Cuando si miramos hacia otro país como Israel, por ejemplo, dicen cuánto se descomprimiría la situación si no estuviera allí Netanyahu para líderes actuales como Obama, por ejemplo. En fin, queremos entrar ahora a ese dato de la participación o no de las tropas rusas en el este ucraniano. ¿Cuáles son los datos fehacientes que posee Occidente hasta ahora para asegurar Rusia está mintiendo? ¿O Rusia ha mentido? Bueno, yo no manejo datos concretos porque no puedo saber, pues hay las informaciones de los servicios secretos, pero nos han mentido tantas veces en el pasado que nunca se sabe si es cierto, ¿no? La experiencia por Crimea es que sí hay presencia, porque en Crimea fue lo mismo, ¿no? Que al inicio Putin negaba totalmente que algún soldado ruso estaba presente ahí, eran fuerzas que no se sabía de dónde vienen, ¿no? Y hasta después dijo que claro que sí, estábamos allá y teníamos que garantizar que el referendo se llevara a cabo, y entonces no tengo ninguna razón para creer que en este momento no haya presencia rusa, y todas estas mentiras o esos son cuentos, ¿no? Que hay algunos soldados que pasan sus vacaciones ahí combatiendo, ¿no? Pero eso es la posición oficial que ves en los medios rusos, ¿no? Y eso también me dice que, bueno, si trato con un gobierno que miente tan obviamente, entonces ¿por qué le voy a creer otras cosas? Bueno, lo pregunto porque precisamente esa parece ser, o cita Occidente, es la piedra de tope para hablar de acercamiento a la hora de hablar del contencioso de Ucrania. Hablamos también de ese informe que sí aporta
aporta un dato concreto respecto a la participación o presencia rusa en el este, que tiene que ver con ese informe de Nevzov, este líder opositor que fue asesinado. 200 soldados rusos habrían muerto en el frente en el este. ¿Habría muerto por ese informe el líder opositor o cuál es otra tesis probable, aparte de lo que hemos leído ya en la prensa? Te pido tu opinión personal. Mi opinión personal. Estamos en tierra libre, tú lo puedes decir ampliamente. Sí. Bueno, es difícil cuando uno no sabe qué es lo que realmente hacía esa persona o cuántos enemigos tenía. Pero yo creo que la propaganda mediática, también la propaganda mediática, sobre todo en Rusia, tuvo un papel importante. Porque hay muchos grupos radicalizados en Rusia por el conflicto en Ucrania. Es muy probable que uno de esos grupos radicalizados hayan querido eliminar a Nemtsov por sus trabajos, por sus investigaciones. Eso puede ser radicalizados por la propaganda, pero él también tenía negocios, tal vez. O sea, hay muchas versiones, pero yo tiendo a suponer que fue por Ucrania y fue por la radicalización. ¿Cuánto importó este factor del asesinato, que fue una noticia mundial que impactó muchísimo, del asesinato de este líder opositor para restablecer o para hablar siquiera del tema de las confianzas entre Occidente y Rusia? Bueno, la confianza está rota desde el momento en que, última vez en febrero en Minsk, se sientan las partes, firman un acuerdo y desde el día siguiente nadie respeta ese acuerdo, porque si bien es cierto que se puede decir que hay... Bueno, yo cuento con testimonios de colegas periodistas que están allí sobre el terreno, por ejemplo, Xavier Colás, del diario El Mundo, y que, por supuesto que hay soldados rusos, sobre todo porque allí en Crimea las fronteras son muy porosas, se conocen unos a otros prácticamente. Claro que los hay. Igual que Ucrania tampoco está jugando limpio. También se puede decir que Poroshenko viene a Berlín y habla con Merkel, pero está incumpliendo lo que dice. Esto hay que reconocer que por todas partes se está incumpliendo. Entonces, claro, ahí la confianza, ¿qué confianza puede haber si lo que firmamos hoy, mañana no lo cumple nadie? Pero la pregunta no sería quién miente más, o si miente más Occidente, o los medios occidentales, como también se dice desde Rusia, o si miente Rusia. No, la pregunta el avance real no es en quién miente más. Ahí nos perdemos en un... Pero a mí me parece que la pregunta en ese caso sería ¿cuál mentira, entre comillas, podría hacer más daño o influenciar más en el teatro de cosas? Yo creo que ahí lo inteligente es pensar en qué situación podemos propiciar que les permita prescindir de esas mentiras a las partes y que les permita comprometerse en realidad con la paz, ¿no? ¿Qué situación geopolítica, diplomática, qué caramelo les podemos poner a cada uno de ellos para que les sea más beneficioso realmente respetar el acuerdo que seguir incumpliéndolo? Bueno, y la gran mentira de todas para la canciller Angela Merkel ha sido esta anexión criminal, dijo concretamente la canciller de Crimea. Ella tuvo palabras bastante duras como esa que acabo de citar en el marco de su visita que hizo recientemente a Rusia por los 70 años del fin del nazismo. Escuchemos. Debido a la anexión ilegal de Crimea, que viola el derecho internacional, y a los conflictos armados en el este de Ucrania, la cooperación con Rusia está fuertemente dañada. Creemos que ha habido una grave vulneración de las bases comunes en el orden de paz europeo. Bueno, una cosa es lo que dicen también el derecho internacional, concretamente te quiero preguntar a ti, Bernd, y lo que dice la Realpolitik. ¿Qué le aconseja la política real a Angela Merkel y a todos sus socios europeos que haga respecto al tema de Crimea? ¿Que pase la página, que haga la vista gorda? Bueno, oficialmente tiene que mantener la posición de era un hecho contra el derecho internacional y tiene que reclamar que Rusia, que Rusia deje otra vez la Crimea, algo así, ¿no? Sabiendo que eso nunca va a pasar. Es decir, en la Realpolitik creo que todo el Occidente ya ha dejado de realmente comprometerse por Crimea porque lo da como un caso perdido, ¿no? Pero retóricamente es muy obvio, ¿no? que tienen que mantener esta posición que era un acto criminal y que eso es un obstáculo para todo, ¿no? Entonces, dar la Crimea como perdida por parte de Occidente o por parte de Ucrania es parte de ese costo que hay que pagar con tal de acercarse nuevamente a Rusia. Sí, a mí me parece que sí, porque bueno, hay una cierta división entre Europa y por lo menos algunas facciones en Estados Unidos, ¿no? Los más conservadores en Estados Unidos buscan una solución más militar, no una solución militar en el sentido de hacer plena guerra, ¿no? Pero mostrar fuerza militar, mandar más tropas
tropas a Ucrania, a los estados bálticos, a Polonia, reforzar las tropas de la presencia de OTAN en todos estos países y así presionar más a Rusia, mientras Europa me parece que es mucho más tímida y mucho más buscando una vía diplomática con el liderazgo de Merkel, buscando algún tipo de diálogo. Pero muy breve, ¿hay consenso interno en los socios europeos respecto a de ese pragmatismo, de esa realpolitik de la que estamos hablando? Bueno, tal vez no en todos los matices, pero hay un consenso grande y es que mientras los Estados Unidos siempre demandan que los demás miembros de OTAN de gastar más por el militar, ¿no? Europa no quiere hacer eso, ¿no? Y una cosa es interesante, si me permites, porque mencionaste las mentiras, ¿no? Lo que es realmente importante es que la confianza de las poblaciones de Europa occidental en sus propios gobiernos y en lo que dicen los medios sobre el conflicto de Ucrania es mucho más pequeña que la confianza en Rusia en su propaganda estatal. De esta manera que Rusia tiene mucho más influencia acá que viceversa, y eso es también un factor en los espacios de maniobra de los gobiernos occidentales. Sí respondes tú positivamente a mi pregunta principal, si era no quien miente más, sino quien es capaz de influenciar mejor o más con sus mentiras. Alexandra, ¿qué opinas tú de aquello que dice Bernd, que es necesario de alguna manera revisar el tema de las confianzas? ¿De qué manera entiende las confianzas Rusia con Occidente? Bueno, Rusia, hay una gran diferencia, hay una diferencia entre cómo la Unión Europea o bueno, sobre todo la Unión Europea y Rusia ven el mundo y las relaciones internacionales. La Unión Europea lo ve desde el punto de vista del liberalismo político basado en los convenios internacionales. Como el de Westfalia, por ejemplo. Bueno, el Westfalia, que es la fundación para la orden actual en Europa, basado en la soberanía nacional y territorial. La integridad territorial. Sí. Mientras que Rusia ve el mundo desde el punto de vista de realpolitik, desde el punto de vista realista, basado sobre todo en los intereses nacionales. Por eso, para Rusia, también tenemos que tener en cuenta siempre el pasado comunista, el pasado soviético. Los 73 años no desaparecen siempre así. La desconfianza existe y el realismo es un elemento esencial en la política rusa que no ven al resto del mundo tal vez como sus amigos. Bien interesante lo que tú dices, porque a propósito el ministro, el jefe de la diplomacia rusa, Lavrov, decía frente a Kerry, decía, bueno, no nos pueden, a costa de sanciones, nosotros quisiera siquiera pensar de que vamos a abandonar nuestro interés por salvaguardar nuestros intereses nacionales, decía Lavrov, ¿no? ¿Cuáles son los intereses nacionales que tiene Rusia? ¿Y hasta dónde podrían llegar esos intereses nacionales respecto también a los pactos que tiene ya con Occidente? Bueno, los intereses nacionales principales, según los documentos de política exterior rusos, primero establecer o tener un mundo multipolar, sin un claro polo de poder en el mundo, sino con varios polos de poder, entre cuales Rusia tiene que ser uno de esos polos a través de su historia, a través de su tradición, porque históricamente ha sido siempre un gran poder, un imperio. Entonces, en cierta medida, recuperar su estatus imperial, sobre en estatus, en el sentido simbólico. ¿Sí tiene nostalgia por el zarismo, Putin? En cierta medida sí. Tal vez no por el zarismo, pero quieren recuperar su posición importante en el mundo. No se sienten tomados en serio. También por los hechos que acabo de mencionar sobre que los quitaron del G8. ¿Por qué nos tratan así? No somos niños pequeños para que nos encierren en nuestro cuarto y nos digan no salen hasta que cambien su comportamiento. Rosalía, ¿qué opinas tú respecto a ese punto? Yo opino que... ¿Tiene el derecho legítimo él de tener nostalgia por su historia o por qué no? Pues yo creo que todos tenemos derecho legítimo a sentir, no sé, respeto al menos por nuestra historia, ¿no? Pero yo lo veo desde el punto de vista de Occidente y creo que a Occidente
Occidente es al primero que le interesa considerar a Rusia en lo que Rusia es. Y sí que es cierto, yo creo que se puede decir que de alguna forma se ha menospreciado ese papel de potencia que Rusia está jugando de forma real en el mundo y quizás se ha menospreciado de forma interesada, ¿no? Pero repito, estamos en el siglo XXI, el mundo multipolar es un hecho, no es algo que lo digan los documentos de los departamentos de política exterior, es un hecho. Y la influencia en este mundo del siglo XXI se gana por la vía financiera, se gana a través de Internet, se gana innovando, no se gana por la vía de las tropas. Ahí es donde el discurso de Putin es completamente anacrónico. De acuerdo, pero también hay algún aspecto interesante de lo que ella mencionaba y que tiene que ver con el concepto de cómo se ve la historia, de cómo se ven estos pactos internacionales. Por ejemplo, si tomamos el solo ejemplo de un tratado antiguo, pero que sigue vigente y es de capital importancia para Europa, que es el de Westfalia, firmado en el año 1648. Ellos dicen, es en la integridad territorial, eso es acto sagrado para la Europa de Estado-Nación, para ese concepto, pero no es firmado, obviamente no ha sido firmado por Rusia, no formó parte de eso, por lo tanto no forma parte de su concepto de organización territorial, por así decirlo. No necesariamente tendría que encontrarse también de alguna manera una diferencia que explique un poco a la hora de abordar este interés nacional y que determina de alguna manera la actuación actual de cosas. Pero intereses nacionales los tiene cada país y esos intereses nacionales no son justificación para violar el derecho internacional. Esa es la frontera que nos ponemos todos los países a nuestros propios intereses nacionales y es una herramienta fundamental para la convivencia entre países. Violó la Convención Internacional, el derecho internacional, desde tu punto de vista, Putin o Vladimir Putin, Rusia, con la anexión de Crimea? Bueno, es difícil. Bueno, yo no soy experta en derecho internacional, por eso no puedo juzgarlo bien, pero en lo que respecto a la soberanía nacional, por supuesto, ¿sí? Pero también tenemos derechos internacionales claves como los derechos humanos o la voluntad de los pueblos. Que la mayoría, la gran mayoría de las personas que viven en Crimea en realidad querían ser parte de Rusia. No era 90%, como nos lo muestran las estadísticas rusas, pero era claramente más de la mitad, mucho más de la mitad. También quería añadir un punto, que los intereses rusos no solo no se limitan a la creación de un mundo multipolar con Rusia como gran potencia, sino también siempre se menciona en los documentos un elemento central que es el papel de las Naciones Unidas. O sea, fortalecer el papel de las instituciones internacionales en las situaciones de conflicto. O sea, que ellos deben mediar. Hay un amplio campo de trabajo, pero sobre el punto anterior es que me parece muy interesante. Es decir, me parece de verdad muy peligroso utilizar como argumento el que parte de la población de Crimea realmente quería ser ruso. Cielo santo, que ese es el argumento que Hitler utilizó para invadir los Sudetes, que es que utilizando ese argumento Turquía podría cerrar el estrecho a los barcos rusos, alegando que es que los tártaros son maltratados en Rusia y que ellos quieren protegerlos. Ese argumento es terriblemente peligroso y creo que el derecho internacional está ahí precisamente por eso, porque hay ciertos argumentos de interés nacional que son fácilmente manejables para llegar a situaciones y que pueden conducir a una guerra. En este continente hemos visto cómo la Primera Guerra Mundial surgió casi por casualidad. El problema grande con el derecho internacional en este momento es que ambas partes lo violan cada tanto, ¿no? Lo que OTAN hizo en Libia fue tan fuera del mandato del Consejo de Seguridad, por ejemplo, ¿no? Y si vemos todas las intervenciones y invasiones militares de Estados Unidos en casi todos los países de América Latina, apoyando a golpes militares, todas violaciones tanto de derechos humanos como del derecho internacional. Así que la credibilidad del Occidente a declarar está violado el derecho internacional no es muy alta. Curiosamente, ¿no? Putin ha insistido también en cualquier situación, cualquier conciliación para el caso sirio a través, por favor, de Naciones Unidas, ha dicho el propio Putin. Bueno, también está la Crimea, pero también hay 12 regiones calientes en este afán separatista en el este de Ucrania, son Luhansk y Donetsk, 2 puntos que mienten, 2 puntos que no han respetado la
tregua firmada también en los acuerdos de Minsk. En medio de todo esto está la población desesperada, en medio de un fuego cruzado, y nada indica hasta ahora que la situación de ellos, la guerra, ha sido mejorada siquiera un ápice. También en Donetsk, los habitantes celebraron el 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí la guerra no es un tema del pasado, sino algo cotidiano. A pesar del alto el fuego, acordado en Minsk el 12 de febrero, los combates continúan. Según datos de Naciones Unidas, unas 6.000 personas han muerto hasta ahora desde el comienzo del conflicto. La producción industrial en la región de Donbass cayó un 70% y los ingresos medios bajaron hasta los 80 euros mensuales. Mucha gente sobrevive gracias a los paquetes de ayuda. Todo escasea, sobre todo los productos médicos y de higiene. Esto se debe a que Ucrania restringe el tránsito de personas y productos en las zonas dominadas por separatistas. Se calcula que la mitad de los habitantes de Donetsk han huido. No se atreven a regresar por miedo a nuevos combates. ¿Cuál es la solución posible, Alexandra, que tú ves para este contencioso, especialmente en estas regiones tan convulsas como son Donetsk y Luhansk? ¿Más autonomía? ¿Cuánta más autonomía? Bueno, autonomía, pero dentro del Estado ucraniano. El Estado ucraniano tiene que mantenerse unido y unitario como está. Pero eso lo ofreció el gobierno de Kiev y, sin embargo, seguimos viendo lo que vemos. Bueno, al parecer todos los acuerdos de Minsk, Minsk I, Minsk II, los acuerdos y todos los demás acuerdos no se cumplen, es obvio. Es difícil decir qué es lo que exactamente está pasando ahí. ¿Quién está interesado en continua escalada del conflicto? Me imagino que los rebeldes, por supuesto, están interesados en tener más poder en las regiones que ya tienen. O sea, hay una lucha de poder entre los grupos de los separatistas en el este de Ucrania. Por un lado, que eso ya se convirtió en otro conflicto dentro de ellos. También hay una desconfianza entre el gobierno de Kiev y los separatistas o los gobiernos de Luhansk y Donetsk, lo que hace imposible solución de ese conflicto a largo plazo. Interesante, Bernd. Tú decías que, bueno, de la Crimea la realpolitik estaba diciendo ya dejemos eso por ahí por el momento. ¿Habría que hacer lo mismo con estas dos regiones o no? Yo lo veo, lo dije al inicio, ¿no? Como un conflicto congelado en el sentido de que siempre habrá conflicto a pequeña escala, ¿no? Pequeños combates, pero no una escalación tan violenta como lo habíamos visto el año pasado. Pero el interés creo que en ambos lados. El interés de Putin básico fue destabilizar Ucrania. Eso se logra mientras este conflicto exista, ¿no? Ucrania no deja de recuperar todo su territorio, no logra controlar otra vez la frontera con Rusia, ¿no? Todo eso debilita mucho las posibilidades de Ucrania. Y por otro lado, Ucrania misma no tiene el interés de escalar militarmente ahora para recuperar eso, primero por los costos, segundo por los costos económicos después, porque prácticamente la industria de esta región está destruida. Absolutamente, y esos son parte de los movimientos que tú señalas como puntos claves para lograr de alguna manera estabilizar esta zona y poder hacer parte de este acercamiento que tanto se espera en el mundo. Sí, descongelar el conflicto, pero no en el sentido de calentarlo otra vez, sino de solucionarlo realmente, ¿no? Y esta confianza no lo veo. Y tratar de entibiar el conflicto también, de alguna manera, incluye que Occidente se, de alguna manera, dé un paso atrás respecto a decisiones dolorosas, como lo señalaba Alexandra, de haber quitado a Rusia del G8. ¿Debería Alemania ahora en junio invitar al G7 a Rusia? La reunión va a ser en Baviera, todo esto. Creo que es muy temprano para eso, pero si vemos a lo que pasa en este mundo en este año, hay 3 cumbres súper importantes, ¿no? Sobre el financiamiento y el desarrollo, sobre los nuevos, ¿cómo se dice? Millennium Goals. ¿El Commonwealth? Exactamente. Y el tercero sobre el clima en París al fin de año, ¿no? En todos estos temas grandes, mundiales, globales, importantísimos para la existencia de la raza humana,
se necesita la cooperación de Rusia, de alguna manera, y no se puede perder eso sobre el conflicto de Ucrania. Concretamente, el líder de la izquierda, del partido de la izquierda aquí en Alemania, Gregor Gysi, que por favor se invite a Rusia a que se deje hacer esta tontería de marginar a Rusia de los grandes encuentros. Y decía, él arguyó elementos interesantes, por ejemplo, dijo, por favor, Putin, digamos, medió positivamente la crisis nuclear, también hizo bastante por el desarme químico de Siria. ¿No son casos credenciales también que nos permitan de alguna manera pensemos en los puntos de unión y no de desunión? Olvidémonos de Ucrania por el momento, ¿es posible o no? Vamos a ver, aislar a Rusia no creo que haya sido en ningún momento un objetivo. Se ha utilizado como un instrumento para bloquear un conflicto, para intentar frenar. Desde este punto de vista, quizá podemos pensar que ha sido eficaz en la medida en que creo que realmente ha dado donde duele, porque realmente lo que Rusia está buscando es reconocimiento, posicionamiento global. Y ahí en el momento de aislarlos sí que se ha estado dando en un punto que dolía, ¿no? Ahí Occidente ha encontrado un punto que dolía. En ese sentido puede ser eficaz. ¿Que ese sea el objetivo? No. Yo creo que sería un objetivo erróneo. Es al contrario, a Rusia hay que sumarla al interés global y eso es muy importante. Y ahí no estamos en la Realpolitik, ahí, y sobre todo visto de Berlín, estaremos en la Ostpolitik, en una política de acercamiento, que eso ya nos conduce a un déjà vu geopolítico absolutamente. ¿Pero ese acercamiento no incluiría la invitación ahora en junio por parte de los alemanes a los rusos? ¿Concretamente sí o no? Quizás sea demasiado rápido. Temprano también. ¿Y tú crees que sí debería invitarlo? ¿Que podría ser un gesto distinto a Alemania conciliadora, que se opuso en un principio también a las sanciones a Rusia? Dialoguemos primero, decía la canciller Angela Merkel, en el momento más crítico de la crisis de Crimea. Bueno, yo generalmente pienso que en los tiempos de un conflicto hay que usar todas las plataformas de diálogo posibles para encontrarse y para hablar. Sí, desde el punto de vista diplomático tal vez todavía es muy temprano, pero yo diría que hay que usar todas las plataformas y G8 también. Yo estoy de acuerdo en que hay que usar todas las plataformas, pero es que me parece impensable pensar en más plataformas que no se hayan usado ya. Es decir, la labor que se ha estado haciendo de diálogo, a pesar de todos los pesores, ha sido intensísima y acabo con un mero recuerdo, porque Europa tiene su historia, igual que Rusia tiene la suya, Europa tiene la nuestra. Cuando Chamberlain volvió de la conferencia de Múnich, Roosevelt le dijo, le han dado a usted a elegir entre la guerra o el deshonor, y usted ha elegido el deshonor, pero va a tener la guerra. El punto duro, es, pero conviene recordarlo. Si esas opciones también nos permiten de alguna manera tener un orden mundial en paz, el debate da para largo. Y no tenemos la solución, lamentablemente, en este programa. Les agradecemos su sintonía, agradecemos también, por supuesto, la presencia de Bernd, de Rosalía y de Alexandra. Soy Jenny Pérez Schmidt y esto ha sido Cuadriga. Muchas gracias. Hasta pronto.